Hoy es lunes 27 de julio del 2020. Hay un pasaje del seminario 3 de Jacques Lacan, es el seminario de la psicosis, del capítulo 21, donde él habla de la noción de punto de almohadillado, sobre la cual no me voy a demorar ahora. Pero él hace una referencia ahí a la Athalia de Racine. Athalia es una obra de Jean Racine, un dramaturgo francés del siglo XVII, y que tiene una obra que se llama Athalia. Athalia fue una reina de Judá, del reino de Judá, que fue una reina que, ella intentó hacer que el pueblo judío volviese a las antiguas religiones o ritos politeístas, que volviesen al culto de Astarte y de Moloch, de las divinidades del oriente semítico, y que se apartasen del culto de Yahvé, del culto monoteísta. Bien, se planteaba ahí una lucha entre el monoteísmo y este otro enfoque que planteaba una pluralidad de dioses. Bien, en esa obra hay un diálogo entre un personaje que se llama Abner, no importa, es un militar que está pensando ahí en si seguir fiel a la reina, a la cual se la describe como tiránica en la obra. Obviamente la obra es una obra en la época de la plena cristiandad europea, hay un personaje que es el que importa acá en este pasaje, que es Joad, que es el sumo sacerdote del templo. Y hay un diálogo entre los dos, y donde de repente Joad es alguien que está organizando una resistencia y que es fiel al Dios único, al Dios de los judíos, y donde este hombre, Abner, este militar, le pregunta si no teme a los peligros que puede implicar ponerse en contra de la reina, y persistir en su defensa de la tradición monoteísta judía. Entonces ahí es donde todo el diálogo gira alrededor de un significante, y esto es lo que Lacan dice: es un significante, no es un significado, que es el significante del temor de Dios. Que Lacan destaca el valor de ese significante como algo nuevo en la historia, que aparece a partir de la tradición monoteísta, el temor de Dios, y que Lacan lo distingue del temor a los dioses. Ahora vamos a ver, porque uno podría decir, bien, siempre hubo dioses y siempre, es decir, los hombres y las mujeres temieron a los dioses. Sin embargo, Lacan va a plantear que la idea del temor de Dios, que aparece allí y que es un significante que viene a anudar todas las significaciones del discurso, es lo que hace que el discurso, esté anudado a algo que toca lo real. Todo gira en torno a este significante enigmático que es el temor de Dios. En el libro de los Proverbios, acá ya me voy del seminario 3,
en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 y en el versículo 10, se dice que se habla del temor de Dios y se habla del temor de Dios como el comienzo de la sabiduría. Que la sabiduría, que no es lo mismo que el saber, podemos decir que el saber es información, es decir, acumulada, es cadena de significantes, son datos que uno puede acumular, ya sea en su cerebro o en una computadora o en los libros o en archivos o en el organigrama de un sistema, de una institución. El saber es lo que en el álgebra de Lacan se llama el S2, que sería la batería de los significantes, todos los significantes. Bien, eso es el saber, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es un término que no aparece en Lacan ni en Freud, aunque uno podría atribuirles tanto a Freud como a Lacan, les podría atribuir cierta sabiduría, más allá de que podamos definir o no qué es eso. Pero lo llamativo es que se diga que el temor de Dios empieza, o que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Y esto es algo que es una idea, porque la posición de Joad es decir, a lo único que le temo es a Dios. No temo a nada más. No me vengan a hablar de peligros. A lo único que verdaderamente temo es a Dios, y todo lo demás no me atemoriza. Es la posición de un personaje de una obra de teatro, que le podemos dar bola o no a eso. Bien, esta idea del temor de Dios es una idea que molesta al sujeto moderno. Primero porque vemos el temor estamos acostumbrados a ver el temor como algo malo. Y además el temor de Dios como un Dios que inspira temor. Bien, eso alienta la idea patriarcal de un Dios cruel y severo, y que inspira temor y que inspira terror. Entonces hay toda una serie de significaciones ahí que molestan a nuestra sensibilidad moderna, a nuestra sensibilidad ilustrada, que pareciera que, bueno, el temor de Dios es como una cierta infantilización del sujeto que le teme al cuco, al espantajo, a una ficción que lo infantiliza. Portate bien, porque si no, bueno, viene el hombre de la bolsa o Dios, es decir, o lo que sea. Bueno, ahí es donde Lacan le dice a su auditorio, dice: ustedes van a decir que esta idea del temor de Dios es una idea de curas católicos, sacerdotes católicos, aunque sea acá un rabino quien está planteando el temor de Dios, uno diría, bueno, es una idea de curas que asustan con el infierno, con Dios y qué sé yo. Y aquí es donde Lacan, le podemos hacer caso o no, Lacan dice: esta idea no es una idea de curas. La idea del temor de Dios, un significante tan importante como el del temor de Dios, no fue inventado por los curas ni por los sacerdotes de ninguna religión. O sea, no fue inventado por una burocracia eclesiástica, sino que es algo inventado, es una idea propia de un poeta o de un profeta, dice Lacan, de un poeta o de un profeta, la idea del temor de Dios. Es interesante porque en cierto modo equipara la figura. Lo más interesante es que no vamos a decir que sabemos lo que es un poeta. No sabemos lo que es un poeta, pero por ahí tal vez podemos creer saber qué es un poeta. Un profeta es más difícil todavía. Sí podemos decir que las religiones que vienen del oriente semítico, como
la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica, las tres grandes religiones monoteístas, son religiones proféticas. O sea, son religiones donde ciertos hombres o ciertos personajes, es decir, como los profetas, han desempeñado un papel importante, y donde la palabra de los profetas, que en general los profetas hablan en un lenguaje que uno podría considerar un lenguaje poético, con una carga de simbolismo muy importante, y donde en general los profetas, sobre todo, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, llamaban al pueblo o aparecían en momentos donde la sociedad se corrompía, y entonces ellos llamaban a la reconversión, llamaban a una vuelta a los orígenes, una vuelta a las fuentes, en una rectificación. Hay una noción que Martin Buber, en uno de sus 8 discursos sobre el judaísmo, es la noción de teshuvah, no lo puedo escribir acá, de teshuvah, que en alemán Martin Buber dice se podría traducir como Umkehr, como una pegar la vuelta, una transformación, pegar la vuelta, volver a los orígenes, una rectificación en un sentido profundo y espiritual. A esto llamaban los profetas. Pero bien, el temor de Dios es algo que Lacan va a sostener que es todo lo contrario de un temor. Más bien, Lacan va a sostener que hay una diferencia entre el temor de Dios, que aparece a partir del monoteísmo, y el temor a los dioses, que era propio del sujeto de la antigüedad premonoteísta, donde había muchos dioses, muchos espíritus, muchos númenes. Es un término de Rudolf Otto, el numen, lo luminoso, diversos espíritus. Ustedes tienen que pensar que para los romanos no es que existía únicamente Zeus, Afrodita. Bueno, para los romanos era más bien Júpiter y no Zeus. Pero para los romanos y para los griegos, bien, había toda una multiplicidad de dioses, de divinidades, muchos, innumerables, y que cada uno tenía sus exigencias. Entonces el sujeto de la antigüedad era un sujeto que estaba tironeado por una pluralidad de fuerzas, y donde bien podía servir a un dios o hacer lo que un dios mandaba, pero quizá eso que hacía ponía celoso o envidioso, es decir, a otro dios o a otra diosa. Entonces era un problema, es decir, porque uno nunca terminaba de quedar bien, era imposible quedar bien con todos. Entonces Lacan, acá ya como psicoanalista, señala más bien como cierto estado de pánico o de angustia, como algo propio de la subjetividad, no sé si llamarle pagana, porque es un término que parece despectivo, pero de esa subjetividad previa al monoteísmo, y donde Lacan dice, la idea del temor de Dios es la idea de un temor único que viene a reemplazar a todos los demás. Y uno diría, bueno, ok, pero ¿cuál es la ganancia? En lugar de estar asustado por muchas cosas, uno está asustado, es decir, por una. Bueno, está bien, uno dice, ok, hay una sola cosa de la cual asustarse y no muchas. No es solamente eso, no es una cuestión de número o de cantidad, sino que Lacan dice, o sostiene él, que ese temor de Dios, ahí él no dice, creo que menciona, no estoy seguro, no tengo el texto acá, no solamente que es la fuente de la sabiduría, sino que es la fuente del coraje, que es a partir del temor de Dios que todos los temores pueden transformarse
es decir, en un coraje. Porque justamente es lo que ocurre con Joab. A Joab le dicen, ¿no tenés miedo si organizás una resistencia, si organizás una rebelión? ¿No tenés miedo a lo que te pueda pasar? ¿No tenés miedo, es decir, a los peligros? Y él dice, a lo único que le tengo miedo, es decir, es a Dios, y porque a lo único que le tengo miedo es a Dios, es que a las demás cosas no les tengo miedo. Entonces, esta idea, que es una sustitución, porque hay una sustitución, es decir, de todos los demás temores son nombrados por un único temor, pero esa nominación, donde acá podríamos decir que hay una operación metafórica, es decir, en esto, esa nominación, esa metáfora, porque el temor de Dios es un significante que no podríamos decir que hay un significado muy claro. Uno cree que la metáfora genera un sentido que clausura, que cierra, hay una confusión siempre entre la fascinación y el sentido, eso pasa mucho en muchos colegas lacanianos, pero Lacan en el seminario 22, en RCI, dijo que no era lo mismo la fascinación de una imagen que clausura, el sentido que siempre, y ya por algo él dice, el enigma es el colmo del sentido. Si hay algo que tiene sentido, es el enigma. Justamente el enigma no es algo muy claro. El sentido supone una cierta opacidad. Es algo que sabemos que quiere decir algo, pero no sabemos muy bien qué quiere decir. La expresión temor de Dios es una expresión que resuena, que de algún modo nos toca íntimamente, pero no podríamos decir qué significado, decir, o qué sentido tiene. Ahí es donde tenemos la idea de la metáfora como pas de sens. En francés es un juego de palabras. Pas de sens podría ser un no sentido y a la vez un paso de sentido. Un paso de sentido, hay una transformación, hay una regeneración, una modificación de los sentidos ya establecidos. Quiere decir que el temor de Dios es un significante nuevo que modifica la relación del sujeto con el mundo. Y esto es la esencia de la poesía y de la metáfora. La poesía o el profeta quizá también, nos introduce a una nueva perspectiva, un nuevo modo de ver el mundo. Por eso el temor de Dios no es simplemente una mera sustitución de muchos temores por uno, sino que también permite de alguna manera operacionalizar o al sujeto hacer algún tipo de elaboración que lo saque de la parálisis a la cual lo conducen el tironeo de todas las demás fuerzas. Cuando uno está tironeado por todo un montón de fuerzas distintas y uno ya no sabe qué hacer, o pongamos como cuando un sujeto está tironeado por muchas consignas y pierde la orientación y queda paralizado porque son tantas y tan contradictorias las consignas que no sabe decir para dónde ir. Bien, acá hay una operación por la cual aparece este significante, es decir, del temor de Dios, que le permite al sujeto otro posicionamiento y justamente le habilita el coraje. Y esto es lo interesante que tiene este párrafo de Lacan, vuelvo a recordar, del capítulo 21 del seminario 3, es decir, del seminario de la psicosis, donde él estudia la teoría del punto de almohadillado, que a veces creemos que es algo sencillo de entender, lo que es este punto de basta. Muchos lo consideran como un punto de clausura o de cierre. Yo más bien no lo pienso así, pienso que tiene un aspecto de anudamiento, pero que también tiene un aspecto habilitador, posibilitador y prospectivo,
qué es lo que Lacan desarrolla en esta parte del seminario.